Congresista Dagmer. Señor presidente, por su intermedio saludo al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Economía. Quisiera recordar lo dicho por el Premier, y es que el debate del presupuesto es quizá el momento más alto de la discusión sobre la soberanía en el Perú. Es el momento en el cual el Poder Ejecutivo viene y se subordina al Legislativo. Aquí no estamos discutiendo con un cajero a ver cómo nos reparte los recursos. Aquí estamos discutiendo entre dos poderes del Estado qué hacer con el Perú, qué va a pasar con el Perú en los próximos años y en particular en este año que se avecina. Es por eso que es indispensable situarnos en este debate, en esta perspectiva de soberanía y en esta perspectiva de una institucionalidad democrática que pueda respetar la Constitución y respetar el mandato de las mayorías. Por parte del Frente Amplio, queremos por eso señalar algunas cosas fundamentales. El Gobierno está a mitad de su mandato. El presupuesto de la República 2014 en debate resume lo que no hizo y lamentablemente ratifica lo que no hará. Tras 2 años de paralizar y deformar las políticas de reformas para la gran transformación de la nación, por las que votó la mayoría nacional, nos formula ahora una política encaminada a acrecentar la crisis estructural en el Perú del modelo neoliberal primario exportador. El proyecto de presupuesto presentado lleva al país a una grave crisis al bloquearse la diversificación productiva y la economía nacional. Las propuestas del marco macroeconómico multianual 2013-2016 y el presupuesto 2014 corresponden al cajero centralista que entrega el desarrollo de la nación a los grandes grupos privados corporativos, pues la continuidad del limitado y ahora menguado crecimiento reposa en acentuar la reprimarización minera exportadora y la especulación financiera, precarizando la empresarialidad, el empleo y la economía nacional. Su esquema se reduce a 5 proyectos mineros, paradójicamente iniciados antes de este gobierno: Las Bambas, ampliación de Cerro Verde, Toromocho y Constancia, ampliación de Marconas. Estos recién entrarán en explotación los próximos años, incrementando exportaciones de cobre y de hierro. Entre otros efectos, se exportará ciertamente más hierro a China, pero se quebrará la planta de pellets y se afectará dramáticamente la industria mecánica del Perú. Ese es el efecto de la reprimarización minero-exportadora que ahora ha sustentado totalmente el proyecto de este gobierno. Nos presenta como novedad este motor de la economía nacional, tanto en lo que se exportará como en la demanda interna que propiciará, ojo, sustentando la prosperidad falaz en las brumas agiotistas y usureras de los créditos de consumo y servicios, así como en la supeditación al consumo de las mercancías masivas de baja calidad, que con el secretísimo tratado TPP y la Alianza del Pacífico ya están inundando el país, mientras se traba la reactivación productiva de valor agregado, como se amenaza la producción textil de Gamarra y otros centros similares. Y se amenaza también la salud pública, pues se afecta la disponibilidad de medicamentos para el cáncer y otras enfermedades. Este bloqueo al desarrollo del país se sustenta en un encastillamiento presupuestal. Repito, en un encastillamiento presupuestal. La economía ha tenido un periodo de expansión por los altos precios de los metales en el mercado internacional y su impacto fiscal positivo, ciclo que ya inició su descenso por más que se mantengan algunos todavía relativamente altos, según las tendencias de la crisis internacional. El resumen de la política económica dirigida por el MEF ha sido la visión del cajero presupuestal entusiasmado por sumar cifra de superávit mientras no se invertía en proyectos importantes de infraestructura y teníamos uno de los presupuestos más tacaños del mundo en gasto social, sin política social universales y sin empleo con derechos. Así, para el 2011, este encastillamiento tuvo un superávit fiscal de 1.9% del PBI. Para el 2012, un superávit fiscal de 2.2% del PBI, y para el 2013 se espera un superávit fiscal de 0.3% del PBI. Ahora se prevé para el 2014 un equilibrio en cero entre ingresos y gastos.
A lo largo de todos estos años se hubiera podido destinar anualmente hasta 1% del PBI, que significa 2.000 millones de dólares en cada año, para diversificar e industrializar el sistema productivo y ampliar el mercado interno, como impulso de los megaproyectos públicos y privados que articulen las potencialidades de las macrorregiones, elevar el gasto social para ampliar la cobertura poblacional y la calidad de los servicios públicos y alcanzar una verdadera inclusión social y modernizar la infraestructura. Pero nada de esto se hizo. Lo que se ha hecho es la recentralización productiva, fiscal y estatal bajo el gobierno del MEF. Este proyecto nos plantea algo que es inconstitucional, nos plantea el gobierno absoluto del MEF sobre la administración del Estado, nos plantea la dictadura del MEF sobre el conjunto de la administración central del Estado. La ejecución presupuestal de estos años ha estado dirigida a recentralizar la dinámica de la economía en algunos grandes grupos privados y en el manejo discrecional de los recursos públicos del Estado. Por eso, en el presupuesto 2014 se incrementa sustantivamente gasto e inversión en gobierno nacional, en desmedro de la gestión de gobiernos regionales y locales, como manda la Constitución. Se ha recentralizado el manejo presupuestal en el gobierno nacional y en especial en el MEF, que pasa a ejercer su dominio arbitrario sobre todo el sistema administrativo nacional. El gasto total del gobierno nacional crece en 14,6%, el de los gobiernos regionales solo en 6%, mientras que a las municipalidades se le recorta en 7,7%. También el financiamiento de inversiones y también en la recentralización general. ¿Qué es lo que ha pasado? Se hace permanente el control discrecional del MEF sobre el presupuesto para el 2014, abarcando el 51% del gasto no financiero ni provisional en 83 programas presupuestales manejados desde el MEF, subordinando a los gobiernos regionales y municipales a lo que se les recorta o anula la autonomía de planeamiento y gestión. No solamente se les recorta recursos, se les recorta su propia autonomía a través de este sistema que ha inventado el MEF de presupuesto por resultados, modificando el que plantea el Banco Interamericano de Desarrollo de gestión por resultados para el desarrollo, no de gestión solamente presupuestal. Las reformas para enfrentar la crisis con seguridad energética, diversificación agrario-industrial, descentralización productiva, macrorregional y mejora en empleo, servicios y calidad deberían ser el sustento de la política presupuestal. Deberían ser los objetivos que orienten la política presupuestal. Lamentablemente no es así. El actual presupuesto público pretende consagrar la parálisis de todas las reformas necesarias para condenar al país al modelo extractivista. Ya ocurrió cuando hubo el alza de los precios. Debe el ministro de Economía acordarse que la pepita de oro que tuvo en ciertos momentos el gobierno con el nuevo gravamen minero fue modificada por un proyecto de ley gestionado, elaborado y propuesto por el MEF que convirtió el hecho de que las regalías se disminuyan del nuevo gravamen. Y ese es el problema que ahora está enfrentando las regiones y que enfrenta el país y que enfrenta el Estado. Es por eso que el actual presupuesto público lo que se basa es en empleo precario y miserables remuneraciones y en la reducción de impuestos a las grandes empresas como instrumentos públicos para relanzar el ciclo económico de crecimiento. ¿Qué va a significar? En nuestra opinión, como Frente Amplio, queremos señalar la crítica y las alternativas, porque este gobierno las tiene las alternativas, están en leyes, están en disposiciones presupuestales, están en alternativas económicas de las cuales se dispone y que no se hace. Se está bloqueando la diversificación productiva, habiéndose detenido el apoyo a las mejoras de competitividad basadas en factores avanzados, capital humano, etcétera. Para terminar, señor presidente, nos estamos encaminando a una aguda crisis energética. El ministro mandó a través de un proyecto presupuestal esto del etanoducto costero aquí al Congreso y fue suspendido eso. Pero hasta ahora estamos caminando a exportar más gas, un gas que lo vendemos barato, y a importar cada vez más petróleo. Y las reservas de energía están hechas en base a diésel. Estamos encaminando al país a una crisis energética que va a quebrar el país. Sobre eso, el ministro entusiastamente simplemente paraliza Petroperú, paraliza el gasoducto y la petroquímica del sur andino, paraliza el regreso de los lotes a Petroperú, paraliza todo lo que es la refinería de Talara, paraliza la convocatoria de inversión asociada a esos proyectos del Estado, teniendo el Estado recursos para hacerlos. Se bloquea el desarrollo de la agricultura nacional, el 0,15% del PBI es todo lo que se está invirtiendo para ciencia y tecnología, se profundiza la crisis de la minería del oro, se abandona las políticas de integración productiva con toda América del Sur, se recentraliza la logística nacional, ahora todo se tiene que exportar, o la mayoría de cosas vía el Callao, a excepción de las inversiones mineras, se abandonan la micro y pequeña empresa. Culmina, congresista. Y se paralizan las inversiones de empresas públicas. El ministro es el jefe del FONAFE,
el mayor hub empresarial que tiene el Perú, con 33 empresas, con más de 20.000 millones de soles, con utilidades anuales superiores a 5.000 millones, y no puede nombrar al presidente del directorio de NAPU, y no puede nombrar a los directorios de las empresas del Estado, y no puede designar claramente cuáles son las políticas de mejora de competitividad de estas empresas. La somete a la muerte lenta, al aislamiento. Como el ministro tiene una especie de disciplina permanente a todo lo que sea empresa pública, paraliza y lleva a la liquidación y al desastre a estas empresas fundamentales del Estado. En vez de modernizarlas, hacerlas más competitivas, de incluirlas en el mercado de inversión en infraestructura y servicios, el ministro, que es el responsable de FONAFE, lo que hace es el abandono y la muerte lenta. Es por eso, señor presidente, termino diciendo que este es un debate de soberanía, basado en la soberanía del pueblo, y por eso mismo, al haber un proyecto de esta envergadura, con estas consideraciones antidemocráticas, quizá hubiera sido mejor que el ministro una vez venga renunciando. Pero el Congreso no puede dejar sus funciones, el Congreso tiene que discutir, no en función de lo que piense el ministro. Culmine, congresista. Termino, señor presidente. Tiene en base al mandato del pueblo, en base a la soberanía del pueblo, y tiene que discutir libremente, y tiene que modificar este proyecto de presupuesto, que es un proyecto de presupuesto que lleva al país a una aguda y peligrosa crisis, para que justamente pueda los diálogos que se hacen, sin diálogos con sentido, con fuerza, y el proyecto de presupuesto debe ser en ese sentido sustancialmente modificado, y el ministro debería adelantar desde ahora su renuncia. Congresista Velázquez Esquén. Gracias, presidente. Saludo al primer ministro y al ministro de Economía.